Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos, con todo el aula de cuarto año de secundaria. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de economía. Coloca tu fecha del día de hoy. Hoy estamos 29 de mayo del 2020. 29 de mayo del 2020. ¿Ya? Anota tu fecha. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Creo que la mayoría ha entendido las reglas del trabajo, ¿cierto? Me presento con mi cámara activada. Activo mi video, mi micrófono cuando se me solicita, ¿ok? Muy bien, chicos. Ya colocaste tu fecha, 29 de mayo del 2020. ¿Y cuál sería el tema que continúa según la relación de temas que tú tienes en tu libro? ¿Qué nos tocaría ver hoy día? ¿Mm? ¿Qué nos tocaría ver hoy? Bienes y servicios, Miss. Muy bien, los bienes y servicios. Así como el señor Maguiña está atento, me imagino que los demás también están muy atentos, ¿cierto? Entonces, el tema del día de hoy, bienes y servicios. ¿Ya? Coloca tu título. Bienes y servicios. Habíamos nosotros estado trabajando ya la clase anterior. Habíamos visto las necesidades humanas, ¿cierto? Y habíamos quedado en la última parte, que las necesidades humanas se satisfacen con bienes y con servicios, ¿no? Los bienes que son tangibles, los bienes que son materiales, y los servicios que no los podemos palpar, no los podemos tocar, pero sí los recibimos, ¿ok? Entonces, nosotros satisfacemos las necesidades con bienes y con servicios. Vamos a estudiar por separado qué son los bienes, cuántos bienes tenemos, ¿no? Cuál es la clasificación de todos los bienes, y luego vamos a trabajar los servicios. Entonces, ahorita coloca número 1, los bienes, ¿no? Ya hemos aclarado que los bienes van a satisfacer mis necesidades. Entonces afirmamos nosotros que todo aquello, se llama bien a todo aquello que satisface directa o indirectamente una necesidad humana. ¿Ok? El bien nosotros lo podemos palpar, lo podemos tocar, ¿ya? Pero vamos a hacer luego una pequeña aclaración que hay un tipo de bien que no lo podemos precisamente tocar, como por decir, yo tengo ahí, ustedes tienen su escritorio, su lapicero, pero también está considerado dentro de un bien, ¿ok? Entonces, bien es todo aquello que satisface una necesidad humana. ¿Cuáles son las características para poder determinar que son bienes? Son tangibles. ¿Qué quiere decir? Que los bienes sean tangibles, que yo los puedo tocar, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros la primera característica de los bienes, que son tangibles. ¿Qué más podemos decir de los bienes? Los bienes, como ya lo hemos mencionado anteriormente, los bienes son escasos. Decimos que las necesidades son muchas y los bienes son escasos. Entonces, mira, pues ahí tenemos una segunda característica de los bienes. Nosotros tenemos que saber elegir dentro de todos los bienes cuáles son aquellos que van a satisfacer mi necesidad, ¿ya? Son transferibles porque los puedo pasar a otra persona, ¿ya? Tú tienes, por ejemplo, ahora de repente una mochila y la quieres vender. Entonces puedo decir que ese bien
que tiene el nombre de mochila, en este momento que estamos haciendo este ejemplo, tú lo puedes vender, lo puedes transferir a otra persona. Por supuesto, previo pago, ¿cierto? A ver si me indican quién es el señor Bolaina. Dice que dice que acepta los que van a entrar. Jefferson Jaramillo tampoco entra, dice. Sí, pero si he desactivado el... A ver, vamos a mirar. Está desactivada la sala de espera. Pueden ingresar, hermano. Bueno, vamos a aceptar acá. Claro. Ya. Ya. Tengo desactivada la sala de espera. Ya. Ok. Les preguntaba, vamos a volver a poner lo que están trabajando. Ah, ya tenía acá una duda. ¿Quién es señor Bolaina? Luis. ¿Quién? No, creo que es Farías. A ver, vamos a mirar por acá. José Luis. Ah, ya. Tienen que poner con su nombre, chicos, ya, para poder saber con quiénes estoy trabajando. ¿Ya? Porque si no forma parte del colegio, entonces vamos a tener que, pues, sacar, bloquear, ¿cierto? ¿Quién es Yorichi? André. André, ya, muy bien. Ok. Tienen que tratar de poner sus nombres y así yo voy llevando control, ¿no? De quiénes están en la clase. Ok, jóvenes. Entonces estamos trabajando nosotros los bienes, esos bienes que tú vas a utilizar para satisfacer tus necesidades, ¿no? Tenemos pues que los bienes son tangibles, son escasos, son intransferibles. Pero dentro de toda la variedad que vamos a presentar el día de hoy de bienes, tenemos unos que son libres, unos bienes llamados libres y otros llamados económicos. ¿Cuál es la característica de esos bienes libres? Que son abundantes, los encontramos en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la energía solar, el agua, etc. ¿Y cuáles son los bienes económicos? Aquellos que son producto de una actividad económica, son producto de un trabajo. Estos bienes económicos son escasos. Los bienes libres, podríamos decir que están en abundancia, pero debemos saber cuidarlos para que puedan servir. ¿Ya? Me preguntan el título los que acaban de ingresar, bienes y servicios, ¿ya? Para aquellos que acaban de ingresar, bienes y servicios. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, mira, ve, nosotros tenemos para elegir bienes de nuestra naturaleza, pero también tenemos bienes que son productos de nuestro trabajo. Me imagino que todos los bienes que tú posees ahorita, ¿cierto? Todos aquellos que tú tienes ahorita son producto del esfuerzo, del trabajo de tus padres, ¿no? Si estás sentado pues en un escritorio, en una silla, ¿no? Todos ellos son bienes producto del esfuerzo de tus padres. Y a estos bienes se les llama bienes económicos. Entonces, esos bienes económicos que son producto del esfuerzo, ¿no? De un trabajo, se van a clasificar de la siguiente manera. Y vamos a continuar con la clasificación de los bienes. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes clasificaciones. Yo he querido tratar de reunir todas las clasificaciones posibles para que ustedes tengan al máximo un conocimiento y podamos reconocer y poder dar la respuesta correcta en el libro. Así como yo he trabajado esta clasificación según su naturaleza, según su duración, voy a avanzar rapidito y luego regreso a esta imagen, ¿ya? He dividido y he traído todas las clasificaciones habidas, ¿ok? Según su aspecto jurídico, según su función, según su grado de elaboración, a los bienes conexos también, según la propiedad, según la renta, ¿ok? Entonces,
Ahí tenemos nosotros la clasificación de los bienes. Primero vamos a estudiar esos bienes clasificados según su naturaleza. Decimos que los bienes según su naturaleza se les llama bienes materiales y hay otro grupo también llamados bienes inmateriales. Me imagino que estás trabajando junto conmigo, ¿no? ¿Cuáles son los bienes materiales? Son aquellos que yo puedo coger, ¿no? Que puedo tocar, son bienes concretos, son bienes que son percibidos por los sentidos. A estos bienes también se les llama bienes tangibles. Por ejemplo, ¿qué bienes tangibles tendrás tú alrededor ahí tuyo? A ver, señor Reyes, ¿qué bienes tangibles tiene usted ahí a su alrededor? Active el micrófono, Reyes. Cosas materiales, la mesa, las sillas o la computadora que tengo. Exacto, los audífonos que tienes, el lapicero que estás cogiendo, ¿cierto? La ropa que ustedes tienen son bienes tangibles, ¿no? Son aquellos bienes que son percibidos por los sentidos. Tenemos nosotros también bienes inmateriales dentro de esta misma categoría, los bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales son intangibles. Pero si usted me dirá, profesora, pero si usted me acaba de decir que todos los bienes son tangibles, lo aclaramos, ¿no? Que hay una clasificación conocida así, llamada así, bienes abstractos o intangibles, porque se refiere al producto del esfuerzo de una investigación o de un trabajo que ha realizado usted. Como por ejemplo, una idea que tengo, una marca que has generado, una teoría. Vamos a imaginar, por ejemplo, a ver, ¿quién tenemos por acá? A ver, vamos a imaginar que la señorita Ariana, pues le gusta escribir, ¿no? Tiene algunas obras que ha podido producir, ¿no? Ha escrito unas novelas maravillosas, la señorita Ariana, pero las tiene todas guardaditas ahí, todavía no las ha publicado. Estas novelas de la señorita Ariana, cuando las publique, se van a convertir en un bien de la señorita Ariana, ¿no? Esto va a ser su bien de la señorita Ariana. Y a ese tipo de bienes se les denomina bienes intangibles o inmateriales. Por ejemplo, si el señor Moisés decide crear poemas y cuando los publique, esta colección de poemas de Moisés va a considerar el bien del señor Cáceres. Pero este tipo de bien es llamado bien intangible o abstracto, o también llamado bienes inmateriales. ¿Ok? ¿Qué otra clasificación de bienes tenemos? Tenemos los bienes según su duración. Los bienes según su duración pueden ser bienes fungibles o bienes infungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Aquellos que yo puedo utilizar una sola vez. Por ejemplo, mira, ve, estos ricos chocolates que yo te he puesto ahí. Te los comiste y ya no hay chocolate. Un bien fungible. De uso una sola vez. ¿No? Todos los alimentos son bienes fungibles. Los cuadernos que tienes son bienes fungibles porque ya lo usaste, ya lo escribiste. Ya no te va a volver a servir para el siguiente año para escribir ahí. Son bienes fungibles.
¿Cuándo nosotros hablamos de bienes infungibles? Cuando esos bienes yo los puedo utilizar varias veces. Por ejemplo, la chaqueta que tú llevas puesta, los zapatos que llevas puestos, el libro de repente que estás usando, lo puedes utilizar varias veces, ¿no? Si lo estás trabajando con lápiz, lo borras y lo sirve para que de repente tu hermano, tu hermana, primo, practique si es que quiere prepararse para ingresar, ¿no? De repente una obra literaria. Vamos a imaginar que una obra literaria, el señor Carlos Ramírez, se compró una muy bonita obra literaria. Terminó de leerla, la obra literaria no se va a gastar. La puede leer su hermano, la puede leer su mamá, la puede leer su primo, su prima. Esos bienes que se pueden utilizar varias veces se les llama bienes infungibles. Entonces, hasta el momento, ¿qué tipos de bienes vamos estudiando? Los bienes según su naturaleza, materiales e inmateriales. ¿Qué otro nombre reciben los bienes materiales? Tangibles. ¿Ya? Inmateriales, intangibles. Según su duración tenemos fungibles e infungibles. Duración, dura una sola vez, fungible. ¿Ya? Dura varias veces, infungible. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar, jóvenes? Un ratito, mi certificado. Un ratito, bien. Ese es el número 2, ¿no? Ya tenemos 1 según su naturaleza, ¿no? 2 según su duración. Estamos dentro del tema número 1, que es los bienes. ¿Me indican, por favor, si lograron terminar? Ya me acabé. ¿Ya? Terminó Jaramillo, terminó Ivana, Adriana, Moisés, André terminó. Sí, mis. Ya. Tenemos a Ian acá, mira, a ver, recién, primera vez que tengo a Ian. Bienvenido, Ian, dígame si terminó. Nada, continuamos ya. Víctor Hugo terminó. Sí, mis. Ya. Ok. Un ratito Fabiana, ya. Ahorita lo vamos a volver a poner. Vamos a avanzar con el siguiente tipo de bienes, según su aspecto jurídico. ¿Ya? Según su aspecto jurídico. ¿Cómo se clasifican los bienes según el aspecto jurídico? Se clasifican en bienes muebles y en bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que yo los puedo movilizar, que los puedo mover. Y ahí dentro de esa categoría tenemos 2 ejemplos. Mira, ve, tenemos un auto, un carro. Otro tipo de bien mueble, el teléfono. ¿Ok? Si me dice, por ejemplo, vamos a imaginar que el señor Jaramillo me dice, profesora, yo he comprado mi carro y aquí tengo la foto del carro del señor Jaramillo. ¿Ok? ¿Qué tipo de bien viene a ser ese auto del señor Jaramillo? Es un tipo de bien mueble. Otra categoría, según el aspecto jurídico, otro tipo de mueble, tenemos los bienes, otro tipo de bienes son los inmuebles, aquellos que no los puedo mover. Inmuebles no se mueven, como por ejemplo la casa, ¿no? De repente unas tierras que te ha heredado. Vamos a imaginar que el abuelito te heredó unas tierras, ¿no? No sé, en la sierra, ¿no? O en alguna provincia te ha heredado unas tierras. Tú ya tienes, tú eres dueño de ese inmueble. ¿Ya? Y ahí tenemos, pues, los bienes muebles son los movibles y los bienes inmuebles son aquellos que están en el mismo lugar.
Tenemos también bienes según su función. Esta categoría, según su función, los bienes pueden ser de consumo, función, sirven para consumirlos, perdón, y también los bienes que sirven para generar otros bienes. Entonces tenemos ahí los bienes de consumo, que son aquellos que van a satisfacer una necesidad inmediata. Los bienes de consumo se encuentran los alimentos. Y los bienes de capital son aquellos que están generados a producir otros bienes, ¿no? Como por ejemplo, si tú tienes una fábrica de polos, ¿cuáles van a ser tus bienes de capital? La maquinaria que necesitas para elaborar esos polos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros tipos de bienes tenemos? Chicos, ¿me avisan si ya terminaron? ¿Me indican? Ya, ya. Me van poniendo su manito, jóvenes, a ver si ya lograron terminar. Muy bien, Víctor Hugo. Muy bien, Hugo. Terminaron. Muy bien, Ivana. Ok. Terminamos, jóvenes. Ya, chicos. Se nos va el tiempo. Muy bien. Creo que tiempo suficiente. ¿Qué otro tipo de bienes tenemos? Según su grado de elaboración. Según el grado de elaboración, tenemos bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que yo voy a necesitar para poder tener un producto final, ¿no? Aquí ya no viene la maquinaria, que son los bienes de capital, no. Los bienes intermedios vienen a ser que yo voy a usar, los productos que voy a usar para la elaboración de un producto final. Por ejemplo, si usted se dedica a vender tortas, ¿no? Pasteles, queques, ¿cuáles van a ser sus bienes bienes intermedios? La harina, los huevos, la mantequilla, ¿no? Todo lo que necesita para producir los queques, los pasteles. ¿Ok? Muy bien. Si vamos a imaginar si usted pues es uno de los grandes chefs, ¿no? Imaginamos que la señorita Rabanal tiene pues su empresa, su restaurante. ¿Ok? Y ella se dedica a vender, vamos a ver, ceviche. Vende todo lo que son pescados y mariscos. Señorita Rabanal con su restaurante, ¿no? Una empresa, tiene una empresa, ¿no? Es un restaurante que vende todo lo que es pescados y mariscos, comida de pescados y mariscos, ¿no? Ceviches, causas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser sus bienes intermedios de la señorita Rabanal? Todos los insumos que necesite para producir la comida que va a vender, ¿no? El pescado, los limones, la cebolla, todos esos bienes que se van a transformar luego en un producto final, que es el que va a vender. Y cuando ya tienes el producto final transformado, preparado, entonces ya estamos hablando de bienes finales. Y pues en el ejemplo que estamos dando de la señorita Rabanal como empresaria, el producto final que logra obtener es esos platos, ¿no? De pescados y mariscos. Vamos a imaginar el ceviche, ¿no?
el ceviche vendría a ser el producto final. ¿Qué vendrían a ser los bienes intermedios? El pescado, los limones, la cebolla y todos los insumos que necesita para poder preparar ese plato final. ¿Ok? También tenemos otro tipo de bienes que en esta categoría tenemos bienes según su relación con otros bienes. Y estos bienes son llamados conexos. Los bienes conexos, aquellos que se relacionan con otros bienes. ¿Cuáles son los tipos de bienes conexos? Tenemos bienes complementarios y bienes sustitutorios o sustitutos. Los bienes complementarios son aquellos que, miran, el consumo de uno necesita al otro. Por ejemplo, si tú ahorita pues te paras a, no sé, a preparar una taza de café, señorita Obando, usted que está tan animada, dígame qué necesita para preparar la taza de café. A ver. El café. Ya. Sobre. Ya. ¿Qué más? Y azúcar. Azúcar. Azúcar, la taza, el agua. Ajá, exacto. Entonces, si yo quiero consumir una taza de café, necesito otros bienes para poder tener como resultado esa taza de café. El consumo de uno me lleva al otro. También, si tú tienes tu auto, tienes tu carro, para poderlo hacer circular este carro necesitas un combustible, ya sea petróleo, gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el bien de uno, tú tienes el carro, pero necesitas tener otro bien para poder hacer circular este carro. Y ahí tenemos, pues, estos bienes complementarios. Otro tipo de bienes, los bienes sustitutos o sustitutorios. ¿Cuál es la característica de estos bienes sustitutorios? La subida del precio de uno me va a elevar la demanda del otro. ¿Qué quiere decir? Que si uno sube su precio, lo dejo de lado y consumo el otro. ¿Ok? El ejemplo que tenemos ahí, ¿no? Quiero tomar una gaseosa. El precio de la Coca-Cola de repente es mucho más elevado y opto por tomar una Pepsi. Entonces, el producto, ¿no? El precio más elevado de un producto hace que lo deje de lado y lo sustituya por otro producto. Esos bienes se les denomina bienes sustitutorios. Vamos a imaginar que, no sé, de repente a media tarde quieras tomar una taza de manzanilla, ¿no? No tienes manzanilla para prepararte y eliges pues de repente por un té, ¿no? Y la manzanilla la has sustituido por una taza de té. A esos bienes se les llama bienes sustitutorios. ¿Me indican, por favor, si lograron terminar ahí? Ok, Valentino. Muy bien, Fabiana. ¿Terminó, Andrés? Ok. ¿Quién más? Hugo terminó. Víctor Hugo me indica si logró terminar. Adriana. Ivana terminó. Ok. Maguiña. Ya, Aymar terminó. Carlos. Muy bien. Ok. Ian. Moisés. Ok, chicos, vamos a avanzar entonces. Ya nos falta poquito para terminar bien. En el siguiente bloque vamos a trabajar los servicios, ¿ya? Avanzamos. ¿Qué otro tipo de bienes tenemos? Los bienes según el régimen de propiedad. Según el régimen de propiedad, estos bienes se clasifican en bienes individuales, que son los que tú tienes ahí contigo, ¿no? Tu cuaderno, tu lapicero, tu mochila, bienes individuales, le pertenece a una sola persona.
Tenemos dentro de esa misma categoría también a los bienes colectivos, aquellos que les pertenece a la población. Por ejemplo, tú vas al parque, encuentras juegos, ¿no? Ahí tenemos nosotros los bienes colectivos, les pertenece a la población. Tenemos también los bienes públicos, aquellos que son administrados por el Estado. ¿Ya? Tenemos museos que son públicos, las plazas, por ejemplo, también forman parte de estos bienes públicos, ¿no? Los santuarios históricos, etcétera, etcétera, ¿no? Son bienes públicos. Los bienes privados. ¿Cuál es la característica de los bienes privados? Que son administrados por una entidad particular, ¿no? Son bienes privados, le pertenece a una persona en particular o a una asociación. ¿Ok? Tenemos pues dentro de los bienes privados, puede ser colegios, dentro de los bienes públicos también colegios nacionales, universidades, ¿no? Según su régimen de propiedad, entonces tenemos individuales si le pertenece a una sola persona, colectivos si les pertenece a toda la población, públicos si los administra el Estado y privados si son administrados por una o un grupo de personas, ¿no? Una asociación. Luego tenemos los bienes en función a la renta. En función a la renta, los bienes son clasificados en bienes inferiores y bienes normales. Los bienes inferiores, me dice que el consumo disminuye cuando la renta aumenta. Cuando hablamos de renta, nos estamos refiriendo al dinero que percibes, ¿no? Como producto de tu trabajo. ¿Ya? De ahora en adelante, cuando hablemos de renta, estamos refiriéndonos a todo lo que tú percibes como producto de tu trabajo, ¿no? A tu pago, a tu sueldo, todo lo que tu ganancia, estamos hablando de renta. Entonces, vemos que los bienes inferiores son aquellos que el consumo de estos bienes va a disminuir cuando la renta aumenta. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. El señor Maguiña, como está yendo muy bien en su trabajo, le han aumentado el sueldo. ¿Ah? Todos los días él iba a su trabajo, tomaba de repente una quinoa, ¿no? De camino a su trabajo como desayuno. Quinoa, un pan, no sé, ¿no? Un desayuno. Pero como ya le aumentaron el sueldo, al señor Maguiña le alcanza para sentarse a tomar desayuno tranquilamente en la cafetería de su trabajo. Entonces ya no compra, ya no consume ese bien, ¿no? Que iba de paso, de camino, apurado. Ahora ya tiene un sueldo superior que le va a alcanzar para poder pagar, sentarse en un restaurante tranquilo y tomar su desayuno. ¿Ya? Esos bienes inferiores, me dice que el consumo de ellos va a disminuir cuando tus ingresos aumentan, cuando tu renta aumenta. Ahora viene lo contrario, los bienes normales. El consumo aumenta cuando la renta aumenta. Vamos a imaginar que la señorita Ivana le está yendo muy bien en su trabajo. Le aumentaron el sueldo a la señorita Ivana. Entonces, ahora ya va a poder comprar muchas más cosas. De repente sale los fines de semana, bueno, en tiempos normales, ¿no? Saldría los fines de semana, comería todos los fines de semana por la calle, consumiría de repente muchas más cosas porque tiene más dinero para consumirlas. Entonces, a estos bienes, cuando tú tienes más dinero, compras más, se le llama bienes normales. Y a los bienes que tú dejas de lado, porque ya estás ganando más, ya no los necesitas esos bienes, ya compras en otro lado, a esos bienes se les llama bienes inferiores. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. El tiempo se nos agota.
Regresando vamos a trabajar el libro. ¿Ya? Regresando vamos a trabajar el libro y vamos a volver. ¿Me indican si terminaron ahí, por favor? Ok, muy bien, Valentino. ¿Ya? Entonces vamos a volver a las 4:10. ¿Ya? 4:10 volvemos. Muy bien, jóvenes. 4:10.